Entonces, cuando ustedes vieron la cinética de crecimiento, y lo vamos a ver después a las 9:40 en el laboratorio, recuerden que vieron una curva de crecimiento y vieron algunas variables que gobiernan o que describen el crecimiento de un microorganismo. ¿Se acuerdan algunos aspectos de eso? ¿Se acuerdan de la curva de crecimiento? La curva de crecimiento que va en la abscisa. Ok, tiempo. Uy. Y en la ordenada, esto depende de lo que miras. Pero es el número de microorganismos. Puede ser conteo en placa, puede ser midiendo absorbancia, puede ser midiendo biomasa, etc. Y lo que obtenemos en un cultivo en batch es un comportamiento de este estilo. Un cultivo en batch es un cultivo cerrado, donde no ingresa nueva materia ni sale la biomasa que se está produciendo. Entonces, si yo tengo un filete de carne, a pesar de que hay más interacción con el nuevo un sistema cerrado, excepto que esté envasada, se comporta como un crecimiento. Los microorganismos que están ahí muestran un crecimiento en batch. Tienen una primera fase, ¿cómo se denomina esta primera fase? ¿Se acuerdan de esta clase o hace mucho, mucho tiempo atrás? Se denomina lag, exponencial y estacionaria, y en algunos casos, dependiendo qué estés midiendo, puedes ver la fase de muerte. En esta fase, mu es igual a 0. Aquí mu es mayor a 0. Y aquí mu es igual a 0 porque es la pendiente. Es la variación de la biomasa en el tiempo. Por eso es la pendiente de esta curva. Y aquí mu es menor a 0. De hecho, ya no se denomina mu y es la constante de muerte. Y eso también lo vemos después en la degradación térmica, también hay una constante de muerte. Esto es súper importante porque las curvas cambian dependiendo de las condiciones ambientales. Si yo bajo la temperatura, el microorganismo puede tener una lag más larga y llegar a un número de células finales, que se mida aquí, menor. Si yo cambio el pH y lo pongo más cerca de 7, puede ser que ya no tenga fase lag y solamente tenga fase exponencial y fase estacionaria. Esto lo vamos a ver, van a hacer ustedes mismos esto a las 9:40, cuando hagamos práctico. Solo quería recordarlo para que se acuerden de los conceptos. Y inversamente proporcional a mu está TG, y TG es el tiempo generacional, es el tiempo necesario para que la biomasa se duplique. Todos parámetros son súper importantes. ¿Qué factores afectan el crecimiento de los microorganismos? Bueno, lo hemos hablado y es como súper intuitivo, la temperatura. La temperatura es tan importante que se ha convertido en uno de los factores que la industria de los alimentos más maneja para disminuir el crecimiento de los microorganismos. ¿En qué lo podemos ver? ¿Cómo se comercializan o cómo la temperatura afecta a la industria de los alimentos y elimina o contribuye a disminuir el crecimiento de los microorganismos? Camila. ¿Qué, profe? Hola. Eso, como la temperatura se ha aplicado en la industria de los alimentos para disminuir la cantidad de microorganismos presentes en él. A base de calor. Controlando. ¿Qué procesos son esos? Estar congelado, por ejemplo. Ya, esos son bajas temperaturas. Podemos congelar,
Si los microorganismos disminuyen su tasa de crecimiento y eventualmente pueden morir también debido a la presencia de cristales de hielo o a un largo estado de dormancia, y por lo tanto una baja temperatura afecta el crecimiento. Ya, ¿qué otra cosa me estabas diciendo? Cocer, ¿cierto? Sí, En la industria. calentar. En la industria, ¿cómo se hace eso? Con las máquinas, por ejemplo. ¿Cómo se Vapor. llama? ¿Cómo se llama ese proceso donde yo someto un alimento o un envase a alta temperatura? Eh, Es un científico muy famoso. oh, Pasteurización. sí. La pasteurización es un proceso que es sobre 60 grados, se trata por un tiempo determinado, una superficie o incluso la leche. Tenemos lo del UHT, tenemos el autoclave. Existen distintos rangos de temperatura en el cual yo trato esa superficie, alimento, utensilio que nos permite eliminar los microorganismos. El más eficiente de los que conocemos es el autoclave. El autoclave es una incubación de aproximadamente 20 minutos a 121 grados Celsius. ¿Cómo provoco? ¿Conocen el autoclave, Fernanda? Ok, Fernanda no está. Camila, Lucía. No lo conozco. ¿No lo conoce? No, ¿No saben qué consiste? no sé. Ya. Bueno, ese va a ser uno de los temas para el próximo ensayo. El autoclave es una especie de olla a presión. En el fondo existe una cama de agua, se cierra la válvula y se somete a temperatura. En ese proceso de temperatura comienza a formarse vapor de agua. Y esto permite que la temperatura suba más allá. ¿Por qué se necesita presión para que la temperatura suba? Si yo no tengo presión y yo pongo una olla con agua a hervir, ¿a qué temperatura va a quedar mientras el agua esté hirviendo? 100 grados. A 100 grados, ¿cierto? Constante. Mientras haya un cambio de fase entre líquido y gaseoso, el agua se va a mantener a 100 grados. La única forma de que yo haga que ese ambiente suba de temperatura es aumentando la presión. Por lo tanto, el autoclave hace eso. Genera un ambiente vacío, con una válvula cerrada, y eso hace que aumente la presión. Y así yo puedo generar una condición de presión y temperatura tal que permite la destrucción no solamente de los microorganismos, sino que también de las esporas que producen los microorganismos. Ustedes ya saben lo que es una espora, ¿cierto, Fernanda? ¿Qué es una espora? Camila. No, profe, no me acuerdo qué una espora. Ya, lo vimos en la clase de microscopía. Es una estructura que forman algunas células en la cual ponen su material genético y lo envuelven en una serie de capas que lo permiten proteger de condiciones adversas. Acuérdense que hablamos que Bacillus cereus es capaz de generar esta espora para proteger su material genético, y de esa manera en los cereales uno no ve bacterias, lo que ve son esporas. Y después si uno la somete a un proceso de hidratación o aumenta la actividad de agua, esa espora germina, ¿ya? Es importante tenerlo presente en el momento del procesamiento de esos alimentos. Las esporas son un gran dolor de cabeza porque no se eliminan a 100 grados Celsius, necesitan temperatura más alta, porque están diseñadas para eso, para aguantar condiciones de desecación, baja actividad de agua, altas temperaturas, bajas temperaturas, pH extremo. Es una forma de prevalencia que tienen las bacterias, que en el fondo su única función es proteger el material genético. Entonces, una caja de un montón de proteínas que bajan mucho la tasa metabólica y la actividad de agua dentro de ella, y solamente mantiene el material genético rodeado por un montón de moléculas que lo protegen. Y son súper resistentes, son como la semilla. ¿Qué es una semilla de naranja?
¿Qué estructura de la planta es una semilla de la naranja? Esto sí lo sabes, ¿cierto? Sí, Camila, dale. Yo lo veo sólido. ¿Cómo? Yo lo veo dura, sólido. ¿Y ahí qué es la semilla? ¿Qué parte de la planta es? Le voy a dar dos opciones, embrión o gametos. Oh, me voy por embrión. Es el embrión, es el embrión. Sí. Entonces, funciona igual, acá es distinto, acá es solo material genético, pero es lo mismo. Las semillas son extremadamente duras, están extremadamente protegidas, tienen varias capas distintas. Si uno toma el maní es una semilla. ¿Han mirado el maní cuando se lo comen o solo se lo comen? ¿Comen el maní? Si ustedes se fijan y lo abren por la mitad, se van a fijar que tiene una zona como un pitutito y al lado hay unas hojitas hermosas, dos hojitas. Es una dicotiledonia. Y uno puede ver eso, está ahí listo para germinar. Bueno, cuando lo someten a tostado ya no sirve, pero en el fondo es el embrión de la planta. Eso mismo pasa con las semillas de la manzana, está envuelta en la no sé cómo se llama, coraza, y después dentro están las semillas y tiene una capita café y por dentro recién uno encuentra el embrión, ¿ya? Lo mismo pasa con las esporas, son diminutas, son microscópicas, tienen un montón de capas protectoras duras que le permiten resistir todas las condiciones adversas, incluyendo la temperatura. Y volviendo a la clase, esto es un gran dolor de cabeza porque los microorganismos que esporulan, algunos de ellos se asocian a ciertos alimentos y la industria tiene que hacerse cargo y eliminarlos haciendo procesamientos que involucren altas temperaturas y presiones, lo cual significa mucho dinero. Y hay esporas que pueden estar presentes en algunos alimentos que no son requisito eliminarlos, como por ejemplo los cereales y el arroz. Bueno, los cereales incluyendo el arroz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno compra arroz, eso puede tener esporas de Bacillus cereus. Si uno lo cocina, lo somete a alta temperatura, a uno habitualmente le queda en la mente que cuando tú cocinas algo eliminas todos los microorganismos. Lo cual es verdad, porque la zona de resistencia de los microorganismos alcanza más o menos los 60 grados, dependiendo de la bacteria, no más allá, excepto que sea un extremófilo. Pero las esporas sí resisten. Entonces las esporas de Bacillus siguen ahí en modo espora, esperando que las condiciones mejoren. Pero cuando uno cocina, ¿qué hace con la actividad de agua del arroz? ¿Qué pasa con la actividad de agua? Fernanda. ¿Cómo, profe? Disculpe. Cuando yo tengo el arroz crudo y lo cocino, ¿qué pasa con la actividad de agua? ¿El arroz absorbe el agua? Por eso, ¿qué pasa con la actividad de agua? Eh, Arroz crudo, arroz cocido. En el arroz cocido, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, ¿cierto? Sí. Entonces, después que yo cocino el arroz, aumenta la actividad de agua. Después que lo dejo encima de la cocina, disminuye la temperatura. Y esa espora que estaba ahí esperando condiciones favorables, dice, en el momento, hay agua, la temperatura está decente porque está a temperatura ambiente y puedo germinar. Y comienza a germinar y comienza a desarrollarse la célula vegetativa de Bacillus cereus. Entonces pasamos de un arroz empaquetado en que no había bacterias, solo esporas ahí, y muy poquitas probablemente, esperando las condiciones favorables, y nosotros en nuestra casa le dimos esas condiciones porque cocinamos el arroz y lo dejamos ahí encima de la cocina hasta el otro día. Mensaje, ¿qué hay que hacer con el arroz después que termine de cocinarlo? Las esporas van a germinar, eso, si están ahí presentes van a germinar si la temperatura baja. Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar eso? Estamos hablando de temperatura. ¿Qué hace? ¿Qué haría usted en su casa? ¿Están ahí, chiquillas? A veces me siento sola. Sí. ¿Qué haría usted con el arroz para evitar que crezcan los microorganismos? ¿Qué hace cuando cocina? Lo guardo ¿Dónde? en el refrigerador. Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo en esa condición?
bajando la temperatura bajo 5 grados, que es una temperatura de refrigeración, no de congelación, y en esa condición la tasa de crecimiento disminuye. Entonces puede ser que hayan células de bacillus, pero van a crecer a una velocidad muy, muy, muy baja, ¿ya? Vamos a... Oh, parece que no grabé.